Con el amor de Jesús, tocando su corazón, dándole gracias por tanto que ha hecho por nosotros. Recuerde que si es primera vez que vienen los niños, se van con sus pastores, Corey y Dino. Ellos van a una clase bilingüe en inglés y en español, donde les enseñamos la palabra de Jesús. Y también los jóvenes se van, ¿cierto?, a una clase con Hannah en español y en inglés. Así que para que ustedes puedan estar en un espacio preparado para los jóvenes, va a ser muy especial. Si necesita ir a buscar un agua, un café, algo para sostenerse, porque el día ha sido muy largo, vaya. Aquí nadie le va a mirar feo, todos somos adultos y todos queremos aprender de Jesús y todos queremos aprender de su palabra. Estamos gozosos por lo que el Señor ha hecho en la semana. Estábamos orando por la pequeña Kire. Los médicos dijeron 48 horas, 72 horas dijeron después, y ya lleva una semana, más de una semana, casi 10 días. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Denles aplauso al Señor, porque Dios es un Dios que sana. Sus papitos están aquí. Levanten la mano. Paco, Dios les bendiga. Dios tiene la última palabra. Nosotros los doctores es el Señor. Estuvimos el día de ayer evangelizando a la gente que vive en la calle. Incluso también fuimos al parque de los skaters. Fuimos allá y compartimos, entregamos 50 bolsas de amor. Estas bolsas de amor, gracias, amor. Estas bolsas de amor contenían comida, agua y una Biblia, y entregamos 50. Así que le damos gracias al Señor, porque de verdad compartir el amor de Jesús es lo más maravilloso que nos puede pasar. La iglesia no debe estar en las cuatro paredes, hermano. La iglesia se mueve dentro de las cuatro paredes. Nosotros tenemos que salir y predicar la palabra, ir a las misiones. Nuestro sueño, yo siempre le digo, Señor, si te servimos, nos gustaría seguir plantando iglesias en el Metroplex y en otros países. Ya el año pasado fuimos, ¿cierto?, a Bolivia, fuimos a México, y este fin de semana vamos a volver a México. Todos estamos orando por esa nación amada. Han tenido ciertos golpes difíciles en los últimos días. ¿Y cuántos aman a México? Amén. Así que si alguien tiene tiempo o quiere invertir tiempo, porque no es que uno piensa, oye, a él le sobra el tiempo. No. Le metí muchas horas al trabajo la semana pasada para poder tener el permiso de ir, ¿cierto?, el viernes y sábado a Juárez. Así que nos vamos a ir al Paso y de allá vamos a ir a Juárez. Vamos a trabajar con una iglesia, vamos a hacer algunas conferencias, visitar hogares, tener un servicio evangelístico. Así que si alguien quiere ir, no tiene que pagar nada. La iglesia lo está cubriendo. Aquí hay hermanos bondadosos que todas las semanas diezman, ofrendan, y le doy gracias al Señor porque hay personas que creen en la misión de la iglesia. Así que nos vamos a Juárez por un par de días. Habla conmigo, me dice Ismael, Dios me está llamando a ir a Juárez, y nos vamos a ir el viernes en la madrugada, a las 3 de la mañana. Vamos a dormir un poquito y nos vamos después para poder llegar ahí el viernes a mediodía, pasado del mediodía, 2 o 4 de la tarde. Queremos ser de bendición. Y nos regresamos el sábado de la noche para estar aquí el domingo a mediodía. Así que ore, piense, converse con el Señor. Y si no, van a venir muchos otros viajes. Queremos nosotros invertir todo lo que Dios nos da en las naciones, en las misiones y en compartir el Evangelio del Señor. Y si usted es una persona que Dios le ha llamado a compartir la palabra, y hace mucho tiempo que no lo hace porque está quebrantado, triste, viviendo un proceso de restauración, porque su corazoncito ha sido dañado, tranquilo, Dios va a restaurarle. Y no me queda la menor duda de que lo mejor está por venir. ¿Cuántos lo creen? Denles aplauso a Cristo Jesús. Denles aplauso al Señor. Estamos viviendo 52 días de restauración a través del libro de Nehemías. Debemos de recordar que en el libro de Nehemías, en la siguiente, vamos a ver
a una Jerusalén destruida. Y recordemos que esta ciudad, la capital del reino de Israel, fue destruida en el año 587 a.C. y sus muros fueron derribados, sus puertas quemadas, el templo profanado. Y nunca olviden que la ciudad representaba una guía espiritual. Entonces, cuando la ciudad fue destruida, en realidad el pueblo fue destruido, porque la ciudad reflejaba el estado del corazón del pueblo. Y cuando ellos se alejaron de Dios y rompieron con el pacto, lamentablemente encontraron este quebranto. El libro de Nehemías es hermoso. Yo quiero invitarle a que lo lea. Hay una destrucción, pero hay una reconstrucción en 52 días. Y el mismo nombre de Nehemías significa Dios consuela. Entonces, Jerusalén fue destruida en el año 587 y Nehemías está en el año 445. Estamos, para los que son buenos en matemáticas, estamos delante de una ciudad derrumbada por más de 140 años, 142 años, donde hubo destrucción, donde hubo generaciones que no conocieron nada mejor. Los expertos dicen que una generación es de entre 27 a 33 años. Entonces estamos hablando de casi 4 o 5 generaciones que lo único que conocieron fue dolor, destrucción, quebranto, enfermedades. Pero este hombre que Dios levantó en el mismo país donde fueron llevados los cautivos, en Babilonia, que después pasó a manos de los persas, este hombre era un hombre importantísimo, era copero del rey, era como un ministro en ese tiempo, pero en su corazón le pasó algo que a ustedes muchos, ¿cierto?, le pasa todo el tiempo. En su corazón él no podía ser feliz, no podía tener paz si no se levantaba para la gloria de Dios. Y es lo que nos pasa a aquellos que hemos experimentado en este país bendiciones, hemos experimentado sanidad, restauración, pero cuando tú sabes que Dios te ha llamado para algo más, no puedes dormir tranquilo, tu comida no te satisface, tu familia no llena tu corazón. Uno pensará, oh, qué desagradecido es la persona. No, porque cuando uno tiene el amor de Cristo, siempre quiere ser usado por el Señor, siempre quiere levantarse para alcanzar a los demás, siempre quiere vivir para la gloria de Dios. Y Nehemías fue un hombre así, un hombre que después, ¿cierto?, de Abraham, de Moisés y de David, se levantó. Y Nehemías capítulo 2, versos 3 al 5 dice, vamos a leerlo. Nehemías 2, del 3 al 5 dice que delante del rey, ¿cierto?, le dice, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Para los que les gusta la Biblia y el conocimiento bíblico, vamos aquí a despejar algunas verdes. Primero que todo, en este contexto, en la cultura de ese tiempo, una persona no podía estar triste delante del rey. Siempre tenían que estar felices, siempre tenían que estar contentos, porque tenían que transmitir cosas positivas al rey. Entonces, Nehemías, al estar triste, él entiende dos cosas. Número uno, que lo pueden ejecutar por tener una cara larga delante del rey, o sea, matar. O si el rey se interesa, le va a preguntar y le va a decir qué puedo hacer por ti. Esa es la tradición.
Lamentablemente en ese tiempo el rey casi siempre ejecutaba a los cara de limón, a los que tenían caras largas, estaban tristes y serios, casi siempre los ejecutaba. Pero Nehemías sabía que tenía que arriesgarse, porque cuando uno tiene el fuego de Dios en su vida ya no puede más, hermano, ya no puede vivir una vida simple, normal, ya no puedes vivir una vida como todos la viven. Tienes que arriesgarte para la gloria de Dios. Él decide poner esa cara a propósito y él le dice: ¿cómo no voy a estar triste si la casa de los sepulcros de mis padres, donde están enterrados, está desierta y su puerta consumida por el fuego? Es lo que le pasa a usted cuando siente cierto, se entera de noticias de su país. A los que son duros no les interesa, pero los que aman su país, México, Colombia, Chile, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala, Puerto Rico, Cuba, por decir algunas naciones, los que aman sus países, cuando se enteran de que algo malo está sucediendo allí, su corazón se pesa, ¿o no es así? ¿Cierto? Uno se le da tristeza, y más cuando es de la ciudad o de la región donde usted ha venido, donde vivía. Es un corazón que queda pesado, y Nehemías estaba así, estaba triste, porque la ciudad no solamente era la ciudad de sus padres, era la ciudad de la gloria de Dios. Y dice que el rey le dice: ¿qué me pides? ¿Qué me pides? Y me encanta porque él no pidió dinero, él no pidió recursos, él no pidió nada de eso. Dijo: solamente envíame a mí. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, de que cuando hay una familia quebrantada, una iglesia quebrantada, una ciudad quebrantada, un país quebrantado, no se trata del dinero, no se trata de los recursos que podamos obtener. Se trata de un hombre o de una mujer que se levante para la gloria de Dios y diga: yo no soy el mejor, soy imperfecto, pero aquí está mi corazón y quiero hacer algo. Y estas personas que quieren hacer algo, Dios las usa para grandes cosas. Por eso nosotros no podemos esperar que nuestra familia se caiga a pedazos, que nuestra iglesia se caiga a pedazos, que nuestra ciudad se caiga a pedazos, cuando en realidad nosotros somos la respuesta. Nehemías no dijo: oh, envía al pastor o envía al líder, porque yo aquí soy copero, tengo mi trabajo, tengo mi turno. No, Nehemías dijo: envíame a mí. Y se cumple lo que dijo Isaías en el capítulo 6, verso 8, siglos antes, cuando le da recursos, le da material, le pone personas, porque cuando hay un loco y una loca que
cree por añadidura. Y dice Nehemías, yo reedificaré la ciudad. La palabra reedificaré viene del verbo hebreo baná, que significa edificar, reconstruir, pero no es un arreglo rápido, sino una reconstrucción intencional con visión. Y este es el problema muchas veces que tenemos, porque pensamos que todo es rápido. Muchas veces han venido familias que me dicen aquí, no, yo pensé que iba a venir a la iglesia y mi familia iba a ser restaurada. ¿Y cuántas veces viniste? No vine una vez. No, hermano, el quebranto en un segundo sucede, pero la restauración puede tomar años. Lleva tiempo. Nosotros necesitamos tener paciencia, porque lo que realmente vale la pena en la vida, hermanos, hay que meterle paciencia, hay que meterle horas de trabajo, y vamos a fracasar y vamos a caer, pero Dios nos va a volver a levantar. Y es una reconstrucción intencional y con visión. ¿Saben? Muchas veces yo me he sentido así tan pequeño delante del Señor y digo, Señor, yo no sé cómo hacer esto. Pero cuando tú solamente te dispones delante del Señor, Él te da la inteligencia, Él te da la sabiduría, Él te da la palabra, Él te da la unción, Él te da la autoridad. Lo único que Dios necesita es su corazón. Dios no necesita títulos, Dios no necesita grandes carros, grandes casas, ropa de marca. Dios necesita un corazón. Dios no necesita grandes músicos, grandes voces, grandes predicadores. Dios necesita un corazón. Eso es lo único que el Señor necesita, un corazón. Y la pregunta es, ¿qué significa la restauración? Y restauración es levantar de nuevo lo que fue dañado para que vuelva a cumplir su propósito. Tú te ves ahora y tú te dices, o te preguntas, ¿para qué Dios me construyó a mí? Y sabes, cuando tú te acercas a Él, tú te acercas a esa línea y a ese propósito que Él te dio. También recuperas el sentido en tu vida tiene propósito. Ya no te levantas a las 3 de la mañana pensando qué tengo que hacer con mi vida. Ya no te miras al espejo diciendo, se me han ido los años, ya estoy viejo, vieja, y ya no sé qué hacer. No, ya no vives con esa ansiedad, porque cuando te vuelves al rostro de Dios, Dios pone una paz y una calma, y no importa cuándo te vayas a morir, te vayas con Dios, vas a sentir y vas a entender que hiciste lo correcto. Recuperas tu función, para que fuiste llamado. Cuánta gente, músicos, predicadores, pastores, servidores, están caídos, están quebrantados, están en la banca de una iglesia, están en la casa porque una iglesia, un pastor los siguió y ya no quieren nada más con Dios. Pero el Espíritu Santo se está moviendo para que recuperen otra vez su función, recuperen otra vez su labor y por último su dignidad. Porque cuando hay quebranto, el enemigo se encarga de ridiculizarte, el enemigo se encarga de humillarte delante de la gente. Ahí está el pastor, ahí está el borracho, ahí está el drogo, ahí está el caído, ahí está el adúltero, ahí está el chismoso, ahí está el que lo echaron, ahí está, y el enemigo se encarga de constantemente refregarte en la cara que fuiste. Ahí está el que perdió su familia, ahí el que está, el que sus hijos no le hablan, ahí está, ahí está, ahí está. Pero recuerda que cuando nosotros vivimos la restauración de Dios, tu dignidad regresa y ya no eres nunca más
Lo que el enemigo dijo que eras de forma fea, te transformas en un príncipe de Dios, en una princesa de Dios. Y esto, hermanos amados, es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. Dijimos que había 4 cositas para vivir la restauración y hemos hablado de 2. Dijimos, cierto, que la restauración de Dios necesita arrepentimiento y hablamos de eso. Y dijimos en segundo lugar que la restauración de Dios necesita perdón. También hablamos de eso. Hermanos, si usted no estuvo en esos 2 temas, gracias al Señor por el ministerio del hermano Francisco Javier y su esposa, hemos grabado los servicios y se los podemos enviar, y aquí están. Son predicaciones increíbles, no porque las haya hecho yo, sino porque Dios nos habló de forma profunda en arrepentimiento, pero también cómo pedir perdón y por sobre todas las cosas muchas veces perdonarnos a nosotros mismos. Así que si a alguien le interesa volver a escuchar esas predicaciones cuando va manejando o cuando está cocinando, se las podemos enviar, hable con nosotros y se las enviamos, no hay ningún problema. Pero hoy día vamos a ver el tema número 3 y este es un tema muy importante porque es el tema más mundano de los 4. La palabra mundana es la palabra que nosotros los cristianos acuñamos para decir que no es algo de Dios, sino del mundo, por eso se llama mundana. ¿Y por qué hablo de que es, cierto, la etapa más mundana? Porque hoy vamos a hablar de que para que Dios nos restaure, tenemos que aprender a vivir sin religiosidad. Sin religiosidad. Entonces, en ese sentido, Nehemías 2:1 dice algo muy importante. Dice, tomé el vino y lo serví al rey. Esa frase a mí me encanta. Como escritor me gusta muchísimo porque es como él no oró, él no ayunó, él no fue al templo, bueno, el templo cierto estaba en Jerusalén. Él lo que hizo fue cumplir con su trabajo. Él era copero del rey. Copero significaba que tenía que probar el vino antes, porque recuerden que usted dice, ¿por qué vino? Porque en ese tiempo el agua era agua contaminada, llena de bacterias. Una persona que tomaba agua en ese tiempo se terminaba enfermando. Pero como el vino era procesado, el vino era terapéutico para los reyes. Pero había mucha gente que quería matar, ¿cierto?, al rey. Entonces él tenía gente de confianza que probaba primero el vino, y si el copero moría, obviamente el rey no iba a tomar ese vino. Pero si el copero estaba vivo, dijo, bueno, dejen de ese vino y probaba. Entonces, esa era la función de Nehemías. Y Nehemías dice que él continuó sirviendo el vino al rey. Y para mí este concepto es un concepto sumamente importante. Y es un concepto que Dios me dijo que te dijera hoy, que usted tenía que recuperar. Y es el concepto del equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. Equilibrio. La palabra equilibrio en el hebreo, recuerden que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo, es shalom. Shalom, que significa palabra o paz integral, plenitud y vida ordenada. Cuando tú vas a Israel, cuando tú llegas al aeropuerto de Tel Aviv y después, ¿cierto?, subes a Jerusalén, los judíos te van a decir Shalom Adonai, ¿cierto? Te van a decir que el equilibrio, la paz de Dios sea sobre tu vida. Y significa vivir con armonía entre lo que haces, escuche bien, lo que haces, lo que sientes y lo que eres, sin perder tu centro, que es Cristo, ¿no? Sin perder tu centro. El problema es que nosotros, los cristianos en Latinoamérica, no tenemos esta armonía porque cometemos un error muy grande. ¿Y cuál es el error grande que cometemos? Que cuando nos entregamos al Señor, nos vamos al otro extremo y es todo iglesia, actividades y ministerio. Y ese es un error
sumamente grande, porque muchas veces hay familias que fuera de Cristo eran felices, no tenían salvación, pero eran felices. Los esposos se llevaban bien y los hijos se llevaban bien con sus padres. Pero llegaron a Cristo y las iglesias les metieron en discipulados, en actividades, en eventos, en ministerios, y la pareja comenzó a separarse la una de la otra. Los hijos comenzaron a vivir y experimentar padres distintos. Y yo no sé, pero lo voy a decir, ¿cuántas familias la misma iglesia ha destruido? Y es triste decirlo, porque pareciera decir, ¿y qué está diciendo el hermano? ¿Cómo va a decir eso de la iglesia? Y es así. La misma iglesia ha destruido familias cuando ha separado esposos en actividades, en eventos, cuando le enseñan a los padres a criticar a sus hijos porque son unos borrachos, unos homosexuales, unos drogadictos, y los padres cristianos que van a la iglesia le dicen: yo no quiero un borracho, un homosexual, un drogadicto en mi casa porque yo conozco a Cristo, y terminan maldiciendo a sus familias, ya no le hablan a sus propios hijos, cuando en realidad conocer a Cristo es conocer el amor. Es conocer el amor. Y aquí donde me critican los hermanos y me dicen: ay, entonces yo tengo que aceptar todo. No se trata de aceptar todo, porque tú no eres Dios. Es Dios quien nos cambia. Se trata de tú amar a la gente y dejarle los cambios a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, por creernos superiores a los demás, me convertí a Cristo, soy salvo y los demás se van a ir al infierno? No les hablo a mi propia familia, no le hablo a mi padre, a mi madre, no le hablo a mis hijos, no le hablo a mis nietos, y paso todo mi tiempo en la iglesia porque lo hemos aprendido mal. Yo vengo, hermano, de una iglesia donde todos los días teníamos actividades. Miren, me lo sé de memoria. Lunes, el servicio de las mujeres. Martes, el estudio bíblico. Miércoles, la oración. El jueves, testimonio. Viernes, predicación en la calle. Sábado en la mañana, comida a los jóvenes. Sábado en la noche, jóvenes. Domingo en la mañana, escuela dominical. Domingo en la tarde, misiones. Domingo en la noche, servicio de adoración. Y muchos de nosotros crecimos así. ¿Y cómo nos sentíamos? Nos sentíamos bien, nos sentíamos espirituales, nos sentíamos: oh, estoy sirviendo al Señor. Pero en nuestra casa teníamos un fracaso y no lo queríamos admitir. Y eso es lo que nos enseñaron, cuando en realidad Cristo nos enseñó el equilibrio. El Señor Jesús nos enseñó el balance. Él iba a la sinagoga, ¿cierto? Predicaba, enseñaba, pero iba a Betania a comer con su amigo Lázaro, Marta y María. Se daba la oportunidad de tener, ¿cierto?, el Pesaj o la Pascua con sus discípulos. Se iba a comer a la viña, se iba a la higuera, iba a pescar. Lea el texto de Juan cuando invitaba a sus discípulos a pescar. Hermanos amados, Jesús tenía una vida equilibrada. Por eso que la gente que está muchas veces mentalmente desequilibrada, y lo digo con todo amor, con todo respeto, pero cuando llega a la iglesia se enferma, se trastorna, porque pareciera ser que todo es malo, no, esto es pecado, no, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es pecado, no puedo ir, es pecado esto, otro, no, esto no está bendecido, no, esta comida no está bendecida. Oye, hay que orar, porque si no, y hacen sentir a la gente incómoda, la hacen sentir mal, nos transformamos en juzgadores. Yo no puedo estar contigo si tú estás con una cerveza, ¿no? Inmundo pecador, y nos transformamos en gente que no refleja el amor de Dios. Y eso, hermanos amados, tiene que terminar, porque si no, la religiosidad y el legalismo te va a consumir. En América Latina, no sé si tú sabes, el abuso y la violencia intrafamiliar alcanza proporciones del 40%. Y de ese 40%, 45% son las familias evangélicas y cristianas, que en el servicio adoramos,
pero en la casa maldecimos. Entonces por eso queremos enseñar bienes. Queremos decirte que nosotros tenemos que tener una armonía. Eugene Peterson dijo: la espiritualidad auténtica no nos separa de la vida real, sino que nos enseña a vivirla bien. Qué interesante esto. No tenemos que nosotros, hermanos, salir, sino, hermanos, tenemos que no hacer lo que ellos hacen. ¿Cuántas veces a usted le invitaron a una fiesta, a un cumpleaños, y dijo: yo no voy a ir porque están viviendo, están los pecadores, cuando el Señor pudo haberlo usado a usted para compartir el Evangelio? ¿Cuántas veces? No, es que si yo voy caigo en la tentación. Bueno, ese ya es otro problema, es otra cosa. Ya hay que hablar hacia otro lado. Pero nosotros tenemos que estar donde está Cristo. Yo lo único que quiero, hermano, es que no se ponga sangrón, ni se ponga pesado, ni que sea una persona que ande juzgando a la gente, sino que viva Cristo con equilibrio. Y número uno, este equilibrio tiene que estar en la familia. Usted no adore al Señor si usted no está bien con su esposo o con su esposa. ¿Cuántas veces yo entendí esto? Me casé muy jovencito, a los 22 años, pero me recuerdo que me iba a orar 2 o 3 horas, y cuando llegaba a mi cama, mi esposa ya estaba durmiendo, y yo decía: oh, ya estaba durmiendo, no fue tan espiritual, porque uno, cuando es religioso, critica a la otra persona. Decía: oh, mi esposa no es tan espiritual, debería haber estado orando conmigo o conmigo. Y yo me recuerdo que a mí me costó mucho ver una película con mi esposa. Me costó mucho ir al cine, ir al parque. Me costó mucho porque tenía siempre ese sentimiento, y lo voy a decir aquí, es un sentimiento de culpa que constantemente uno va teniendo. Pero recuerda que la salvación de las personas no depende de ti, sino que depende del Señor. Y nosotros tenemos que darle a nuestra familia el tiempo. ¿Cuántos niños dicen: yo maldigo a Cristo y a la iglesia porque cuando mis padres conocieron a Dios y a la iglesia, nos abandonaron a nosotros? ¿Usted ha conocido niños así? Yo sí. He tenido que dar mucha consejería a niños y jóvenes que crecieron traumados porque todo era para la iglesia, todo era para el ministerio, porque muchas veces confundimos eso, confundimos que la iglesia es Cristo, cuando no es así. Muchas veces lo es, se alinean, van juntos. Pero aquí yo veo jóvenes, quiero decirte algo. Primero, siempre va a estar tu casa. ¿Quién puede decir amén a eso? Y usted me dice: sí, primero Dios, sí, Dios. Pero después tu familia. Y después es la iglesia. Después es el ministerio. No te sirve de nada ganar todas las almas del mundo si en tu casa la gente se está perdiendo. Yo me recuerdo cuando me convertí al Señor, yo abandoné a todos mis amigos drogos y alcohólicos que estaban ahí en el barrio. Me fui a la iglesia, estuve ahí años, hasta que nunca me voy a olvidar que el Espíritu Santo me confrontó y me dijo: ¿dónde están tus amigos? Y yo me recuerdo que yo le respondí al Espíritu Santo y le dije: se están perdiendo, Señor. Y el Señor me dijo: ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Y nunca me voy a olvidar de que el Señor me volvió de nuevo al barrio. Y sí, me llamaban después la lubellina, el pastor, no era pastor, pero me decían pastor, el cristiano, el evangélico, el santo, el Cristo, el Jesús, me decían de todas las formas posibles. Pero tú no sabes, hermanos amados, yo le doy gracias al Señor, porque al regresar pude ganar para la gloria de Dios a muchos de mis amigos que estaban perdidos. Pero nosotros nos apartamos de ellos. A mí me encanta que la gente sepa que yo juego fútbol, o más encima, o mejor dicho, que el fútbol juega conmigo, que ya no juego tanto. Pero voy para decir: oye, el pastor va a jugar a la pelota. Sí, porque allí están los perdidos, porque allí está Cristo. Y eso es difícil de entender, porque pareciera ser que uno quiere estar
estar siempre en los conceptos religiosos, cuando muchas veces la religión es un negocio. Los pastores quieren dinero, las iglesias buscan más plata, y Dios está con los necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denles aplausos, Señor. La palabra está dura, hermanos. La palabra está dura, por eso yo nunca he querido dejar de trabajar. Jamás, nunca he querido dejar, porque yo digo, yo dejo de trabajar y voy a perder la visión del perdido. Hermanos, me encantaría dedicarme 100% a la obra, pero digo, no, porque cada vez que llevo, ¿cierto?, a Cristo Jesús a nuestro trabajo, es allí donde nosotros podemos hacer el ministerio. Entonces muchas veces nos peleamos en la iglesia, oye, yo no predico, yo no toco, yo no canto. Hermano, el mundo está lleno de gente que te necesita. No te pelees por puestos en la iglesia cuando hay un mundo que necesita de la salvación de Jesús, de la salvación. Entonces alguien me dice, pastor, ¿por qué usted no tiene tantas actividades a la semana? Una, porque trabajo, le meto como 60 horas a la semana. Pero dos, porque quiero que tú vivas tu fe en tu hogar, en tu casa, con tu familia. Que aprendas a ser, ¿cierto?, un discípulo del Señor, una persona normal. No somos extraterrestres, somos salvos por la gracia de Dios. Y tenemos que aprender eso. Tenemos que tener ese equilibrio con la familia y con el trabajo. Porque si hay gente que se pierde en la iglesia, hay gente que se pierde en el trabajo. Y le trabajas y trabajas por tus hijos, y trabajas, pero no te das cuenta que estás perdiendo a tus hijos. Sí, tus hijos tienen mejor ropa, sí, tus hijos, ¿cierto?, tienen un mejor teléfono, pero no te tienen a ti. Tú no les das tiempo. ¿Sabes por qué el Señor creó el séptimo día? Algunos dicen que es el sábado, otros el domingo, los musulmanes dicen que es el viernes. No importa qué día sea, pero un día para descansar y para estar con la familia, hermanos. No dejes que el trabajo te robe a tu familia. No es que tengo que trabajar y meterle. Sí, está bien, métele. Pero también tienes que dar un paso de fe para que tu familia te vea, tus hijos que están creciendo te conozcan. No solamente te tengan miedo, sino que desarrolles una relación con ellos. ¿Tú sabes el color favorito de tu hijo? ¿Sabes cuál es su comida favorita, su cuento favorito? ¿Conoces el nombre de su mejor amigo, de su mejor amiga? ¿Conoces a tu familia? Y ese es el problema. Y muchas veces esto nos pasa a nosotros los hombres porque nos enfocamos, nos ponemos nerviosos, necesitamos dinero para pagar los biles, pero nuestra familia también nos necesita. Y pasar tiempo con ellos es un trabajo. Muchos de nosotros llegamos cansadísimos a la casa, queremos solamente, ¿cierto?, irnos al sillón, ver un partido de fútbol, un juego, béisbol, lo que sea. No queremos que nadie nos moleste, le decimos a nuestra mujer, calla a los muchachos. No. Pasar tiempo con tus hijos es un trabajo también. Tienes que esforzarte. Tienes que decir, bueno, aquí vamos a hacer esto, vamos a compartir, vamos a comer juntos, vamos a ir acá. Métele tiempo, métele dinero, pero por sobre todas las cosas, métele corazón a tu familia. Sé equilibrado, porque el carro va y la troca va y no que tengo que trabajar para poner unos rims más grandes a la troca, no que tengo que trabajar para tener, ¿cierto?, una casa más grande. Sí, pero eso va y viene, porque la vida es así. Pero la familia es una sola y hay que cuidarla. Y número 3, el ministerio. Hermano, y con esto quiero finalizar, muchos de nosotros tenemos que entender de que a todos Dios nos dio un ministerio. Y ese ministerio el Señor lo va marcando en su tiempo. Y nosotros tenemos sí que forjarnos, educarnos, ir aprendiendo, pero tenemos que ponerle al ministerio las obras que el ministerio debe de tener. Y no más que eso. Yo sé que es una predicación que tú vas a amar o vas a odiar. Y a lo mejor nunca más vas a venir a esta iglesia porque tú quieres escuchar
que te diga, tienes que vivir las 24 horas, ¿cierto?, del día para el ministerio, tienes que dar tu dinero para el ministerio y tu tiempo. No, yo no te voy a enseñar así, porque yo realmente quiero que Dios restaure tu vida. Y la mejor forma para que haya restauración es balance, es equilibrio, es darle a cada cosa su justa medida. Y por sobre todas las cosas, ¿cierto?, a Dios, la familia, el trabajo y el ministerio. Nunca olvides estos principios, porque van a restaurar tu corazón, van a restaurar tu casa y van a restaurar tu familia. Yo quiero terminar contando la historia de Carlos. Carlos era un evangelista de más o menos 65 años que yo conocí cuando tenía 19. Estaba en unos campos en Chile siendo misionero, y me recuerdo que cuando conocí a Carlos, Carlos era un hombre ya anciano, viejo, desgastado. En ese tiempo él tenía una pequeña tienda de renta de películas, porque aunque usted no lo crea, antes en el mundo se iba a una tiendita y se rentaban las películas. Usted dice, sí. Blockbuster. ¿Se acuerdan del Blockbuster? ¿Se acuerdan que uno rentaba la película y todo, y te hacía cierto miembro y todo, y te entregaban 2 películas por una y todo eso, y uno tenía panorama? Eso era así el mundo, no existía todo esto, ¿cierto?, de Netflix o cierto, todos estos canales, no existía eso. Y me recuerdo de que fui a rentar mi película, pero era película cristiana, no pienso otra cosa. Creo que era verdad, era los viejos misioneros de Pablo o algo así. Y fui a rentar la película y nunca me olvidé a Carlos que me atendió así. Y yo me recuerdo que quería cierto pagarle y no sabía cómo pagarle. Tal vez lo alcanzó Carlos. Tal vez por aquí. Pero fuera de chiste, el hombre estaba mal y tenía 65 años. Y yo me recuerdo que yo le dije, ¿estás bien, señor? Sí, me dijo. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo voy a una iglesia, me gustaría orar por usted. No, no me hable de la iglesia. La iglesia me dejó así. Y me contó todos sus problemas, su rollo, con el pastor, con la gente que lo criticó, con la gente que lo quebrantó, Y nunca me voy a olvidar que me dijo, si tú pierdes tu visión de Cristo, la iglesia te va a hacer. Y sabes que hay muchas veces que la iglesia le hace mal a la gente porque las trastorna, les mete miedo, temor, ansiedad. Y yo nunca me olvido de Carlos, nunca me olvido de Carlos. Sí, el día de ayer fuimos a evangelizar, a salir de acá, pero ¿sabes qué? Yo sé y yo descanso en esta iglesia y que la obra no es mía, es del Espíritu Santo, es del Todopoderoso. Yo descanso en el Señor. Yo ya he estado a punto de perder mi familia muchas veces y le voy a dar cuenta a mi Dios y decir, Señor, es que tú de la iglesia, no, es que tú tienes que vivir una vida equilibrada, y a lo mejor esta va a ser la predicación más importante de tu vida. Porque no solamente en tu tiempo, sino en cómo comes, cómo te cuidas, cómo duermes, cómo vas al gimnasio, lo que ves, hermano, cuida tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y esto pareciera ser que no es espiritual, porque todos quieren, quiero que me enseñen a ayunar. No, tenemos que aprender a comer. No es que yo quiero que me enseñen a orar, no, te voy a enseñar a no ser tan sangrón. No es que yo quiero que me enseñen a cómo, ¿cierto?, alcanzar al perdido. Primero alcanza a los perdidos de tu casa. Y es interesante entender eso. Yo sé que muchos ministerios están, ¿cierto?, ahí, lo único que quieres es volver a meterte en las actividades. No, deja que Dios te restaure. No pienses que meterte en las actividades de Dios es lo mismo que meterte con el Dios de las actividades. No es lo mismo. Cuando estamos sanos, podemos servir. Mientras tanto, que Dios restaure tu relación con Él, que Dios restaure tu matrimonio, tus hijos y tu familia. Porque cuando te levantes para su gloria, esta vez te vas a levantar
con equilibrio. ¿Cuánto lo creen? Amén. Les aplauso al Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo el honor es para el Señor. Y si Dios te habló en esta noche, ¿por qué no vamos a responder a su llamado y a su amor con esta oración? Y para los que están mirando esto en la transmisión, y tal vez lo vas a ver repetido y pedido, quiero decirte algo: Dios te ama mucho. Y el Señor murió en la cruz por ti. Y al morir en la cruz por ti, Él quería que tú fueses restaurado, que tu vida fuese restaurada. Y también tú vas a los psicólogos, a los terapeutas para que Dios restaure tu vida y a tu familia, a tu matrimonio, y eso está bien. Pero primero ve a Jesús. Y quiero decirte que Jesús te ama, que Él tiene un plan para ti. Y en esta noche quiero preguntarte algo. Si hoy tú te mueres, ¿te irás al cielo o no tienes esa seguridad y piensas que te vas a ir al infierno? Dios quiere que tú entiendas que la salvación no es por obras, que la salvación no es por ir a una iglesia, que la salvación es a través de Jesucristo. Y Romanos 9 dice que si confesamos nuestros pecados o con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Él está vivo, seremos salvos. Así que para todos los que están en esta transmisión y todos los que están en este santuario en esta noche y no tienes esa seguridad de salvación, yo quiero decirte de que este es tu tiempo y que Dios quiere perdonarte y que tú seas salvo. Así que donde quiera que estés, si estás en tu carro escuchando, cocinando, o estás aquí en esta noche y quieres vivir la seguridad de la salvación, haz esta oración conmigo y repite después de mí. Digo: Dios, te doy gracias por tu amor. Gracias por amarme tanto. Y gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz. Yo quiero reconocer que soy un pecador, que te he fallado de tantas formas, pero hoy quiero regresar y quiero pedirte, Señor, que restaures mi corazón y que restaures mi familia. Enséñame a vivir para tu gloria y cumple tu propósito en mí. Amén. Si tú hiciste esta oración, eres mi hermano, eres mi hermana, tú tienes salvación. Si lo hiciste, déjanos en los comentarios y te enviaremos tu Biblia donde quiera que estés. Y los que están aquí hicieron su oración, allá afuera dígame: ¿sabes qué, Ismael? Yo hice la oración, soy salvo, Dios me ha bendecido. Te vamos a ayudar a crecer, te vamos a ayudar a correr el Señor. Gracias por estar en la Iglesia de Restauración. Vamos a despedir de ustedes lo de la transmisión, y recuerda que si Dios te trajo aquí Dallas Fort Worth Metroplex y no tienes una iglesia, te espero en el 1400 College Avenue todos los domingos aquí en Fort Worth, Texas, donde están los hospitales. Vente cada domingo a las 6. Y si no, busca una iglesia cercana donde se predique la palabra, pero Dios te trajo de tu país para esta nación con un propósito. Dios te bendiga. Gracias. Hermanos, los que estamos aquí